Para aprender un poco más acerca del multiverso, imagina que estás en una habitación con dos botones, uno es rojo y el otro azul. Luego oyes una voz que te dice que si presionas un botón u otro, tu amigo morirá, y si quieres salvarlo, debes presionar el correcto. Entonces, al final del cuarto, un reloj empieza a dar marcha atrás. Son pocas las horas que tienes para decidir, pero ¿cuál es la decisión correcta? Pasan las horas que has gastado pensando cuál botón salvará a tu amigo, y cuando levantas la cabeza para ver el reloj, ves que solo quedan segundos. No hay alternativa, no hay tiempo para dudas. Es tu amigo, con quien compartiste miles de momentos. No puedes quedarte sin intentarlo, así que lo haces. Ves los botones y presionas el botón rojo. Inmediatamente una puerta se abre y aparece tu amigo sano y salvo. Todo salió bien, lo salvaste, así que se van juntos a casa a celebrar con una cena y unos tragos como es debido. Pero, ¿qué hubiera pasado si presionabas el botón azul? Obviamente tu amigo habría muerto. Eso significaría que no saldrías a casa a tomar los tragos con tu amigo. Tal vez el hombre que te encerró te dejaría ahí en la habitación para que te pudras junto con la culpa hasta que ésta se convierta en locura. O tal vez te deje libre para que vagues por las calles y llores bajo la lluvia en el callejón más oscuro y asqueroso que puedas imaginar. Pero esto no ocurrió así, o tal vez sí. De acuerdo, basta de ejemplos que tratan de ser interesantes. Hablemos del multiverso. El ejemplo de ahora solo sirve para una cosa: el popular y sí, o para que se entienda qué pasaría si un acontecimiento se desarrollara de manera diferente. El multiverso se podría decir que nace de ese momento, que ahora existen dos tú, uno que está bebiendo como vikingo con tu amigo y el otro que está en plan melancólico. Cuando estamos ante una situación de dos opciones, se crean dos realidades: la presencial, que es la que habitas y en la que convives con tu decisión, y la alternativa, donde vive el otro tú que tomó la otra opción. ¿Por qué explico esto? Porque es necesario dejar en claro cómo funciona el multiverso, que por cierto no es del todo exacto como lo he dicho. Esto se debe a que no hay exactitud propiamente dicha para este tema. Todo lo que les he dicho son solo teorías, hipótesis y hasta invenciones de escritores y directores, ya que es actualmente imposible comprobar o no la existencia del multiverso. Pero en lo que respecta a la ficción, es un tema bastante fascinante porque vuelve algo más interesante las historias. Como muchos han notado, las películas de Marvel son increíbles porque traen a la vida a los superhéroes de los cómics y a las historias que se relacionan con ellos. Es así que una vez que salimos de la sala de cine, no nos quedamos conformes con lo que vimos. Queremos saber más, ver más, entender esas pequeñas referencias que el chico que se sentó a tu lado sí entendía y se reía mientras tú tenías que bajar la cabeza porque no te enterabas de nada. Así que decides ver un video de Sin Exceso o leer un cómic de la película que viste. Pongamos un ejemplo: viste la última película de Spider-Man y decides leer Superior Spider-Man. ¿Por qué no? Porque es nuevo, muchos hablan de él en las redes sociales de cómics y tiene un bonito dibujo. Así que lo descargas porque eres pobre y no puedes comprar los cómics. Aunque esa creo que es solo mi historia, y te golpeas con las primeras hojas. Spider-Man no es Peter Parker, sino Otto Octavius, personaje que recuerdas porque fue el hombre con brazos de pulpo en otra película que viste. No hay una Mary Jane, y en su lugar está una pequeña llamada Ana María. La tía May está casada con el papá de Jonah Jameson, quien era el jefe de Peter Parker en esa otra película que viste. Y el Spider-Man que está ahí no para de hablar sobre cómo es más eficiente que el fallecido Peter Parker. ¿Qué? ¿Fallecido? ¿Qué carajos pasó? Sí, esta es la primera barrera en el mundo de los cómics que las editoriales han tratado de solucionar a lo largo de los años. Los nuevos lectores que llegan gracias a las películas no saben por dónde empezar. Están perdidos en el vasto mundo de los cómics y más de uno de ustedes me ha preguntado con qué cómic debería empezar, lo cual es complicado porque cada nuevo número que leen habla de eventos de gran importancia y que cambió el mundo del personaje, pero el lector nuevo desconoce dicho evento y si realmente quieres saber lo que le pasó, debes no solo leer los títulos del personaje del que quieres saber, debes también leer los títulos de otros personajes que no te llaman la atención y sumado a esto, debes leer los números anteriores a dicho evento para ver la preparación de los elementos para el evento en concreto del que quieres saber para así poder entender la historia que te interesa. ¿Complicado? Pues sí, y las editoriales como Marvel y DC lo saben muy bien. O en el caso de Marvel, y siguiendo el ejemplo de Spider-Man, crean un universo alterno, uno donde Peter vuelve a nacer como Spider-Man, pero desde un punto de vista más actualizado y no tan años 60. Así nace Ultimate Spider-Man, un cómic para que los nuevos lectores entren a las historias de Spider-Man sin miedo a perderse con los super eventos que se perdieron porque tenían cosas más importantes que hacer como salir con sus parejas en vez de leer cómics.
aunque algunos tenemos tiempo para ambos. La historia de Peter se cuenta desde cero, cómo es mordido, cómo descubre sus poderes y nuevamente la muerte del tío Ben, que es el catalizador para que Peter sea Spider-Man. Debido al éxito que tuvo este proyecto con los nuevos lectores, se hizo lo mismo con los Avengers, solo que esta vez los llamaron los Ultimates, que es lo más parecido que se verá a las películas de Marvel actuales. Por eso el Nick Fury del universo original es blanco y el de los Ultimates es negro. Ahora algunos me dirán, sí, eso explica por qué me siento más perdido que los de Lost en los cómics, pero aún no explica el multiverso. Cierto, aún no lo he explicado del todo, así que vayamos años atrás, antes de las adaptaciones de los cómics al cine. En esta época era normal que los cómics experimenten el "y si", así que se vieron muchas cosas como "y si Batman y Superman tuvieran hijos llamados Batman Jr. y Superman Jr.", o "y si Linterna Verde y Flash ya no sean estos personajes con trajes raros y lucieran más como superhéroes, pero con otros nombres, apariencias y personalidades". Así que empezó el "y si". Fue creciendo y creciendo y muchas variantes de un mismo personaje nacieron. Esto le dio a DC Comics un gran problema porque había muchas historias alternativas, así que debía desaparecer algunas y ordenar todo. Tenían que solucionar este revoltijo de variantes. Es así que nace el evento que lo empezó todo, el primer macroevento de cómics, Crisis en Tierras Infinitas. Pero antes de eso vayamos un poquito atrás, más que todo para resaltar lo que dije antes, para entender los macroeventos. Hay que ver un poco atrás de ciertos personajes para conocer cómo nace la idea. En este caso, The Flash, número 123, en cuya historia Barry Allen, quien es Flash, vibra sus moléculas a super velocidad y viaja a un mundo paralelo donde conoce a Jay Garrick, el Flash de los cómics que el propio Barry leía de niño. Es gracias a este cómic que DC decide revivir a personajes antiguos como Alan Scott, el Linterna Verde original. Ahora sí, volvamos a la crisis en las Tierras Infinitas. En esta historia, un villano de nombre Antimonitor empieza a destruir los universos paralelos. Por ejemplo, uno donde el superhéroe es Lex Luthor y está casado con Luisa Lane. Juntos tienen un hijo llamado Alexander Luthor, al cual, para poder salvar de la destrucción producida por una ola de antimateria, lo meten en una nave capaz de saltar entre dimensiones. La magnitud de este problema de la destrucción de universos causa que los héroes de todas las dimensiones se unan y luchen contra el Antimonitor. Esta batalla da como resultado la destrucción total del multiverso y la creación de un solo universo. Así la paz volvió a la normalidad y DC pudo reiniciar a sus personajes sin miedo a que el lector se pierda. Ahora, por el lado de Marvel, ellos jugaron con el concepto del "y si", de una forma más controlada y creativa. Volvamos al ejemplo del inicio, dos opciones, y ahora juntémoslo con un evento más importante de la vida de Spider-Man. ¿Y si Peter se hubiera casado con la Gata Negra y no con Mary Jane? Esto obviamente daría nuevos resultados, en su consecuencia un nuevo universo. Marvel creó algo llamado What If, que su traducción al español sería "y si". Sí, llevo todo el video repitiéndolo, no me juzguen. Aquí Marvel podía jugar con las posibilidades, con nuevas alternativas a la historia si hubiera decidido que el personaje haga otra acción a la que tomó en su línea de tiempo original. Por supuesto también tiene sus variantes como el mangaverso, donde tienes a Spider-Man versión anime, luego Spider-Girl con May Parker, la hija de Peter y Mary Jane, pero todo esto ocurre fuera de las líneas del cómic base, así que no interrumpe y uno como lector puede fácilmente ubicarse sin sentirse perdido. Bueno, imagino que ahora ya tienen más claro cómo funciona el multiverso. Vayamos a la parte 2. ¿Qué sucede con las series y películas de los cómics? Tranquilos, esta parte será muy corta. La única respuesta que deben tener es "y sí". Así verán que el multiverso es vasto y cualquier cosa puede ser posible en la pantalla. Desde Superman destruyendo media ciudad para salvar a unos pocos, hasta Batman sobreviviendo a bombas atómicas. Solo piensen en ellos como un universo aparte de los cómics. Ahora, si no han entendido del todo cómo funciona el multiverso porque no son muy listos, recuerden algunos videojuegos en los que basados en tus decisiones o acciones tenías un final alternativo. Hay juegos como Fahrenheit de PlayStation 2 o Heavy Rain de PlayStation 3, en ambos juegos la toma de decisiones es crucial y no hay vuelta atrás. Y si quieres ver qué hubiera pasado con los personajes si hubieras escogido esa otra opción, tienes que jugarlo de nuevo. Verás que el resultado habría sido otro, más triste o más feliz. Dependerá de ti elegir bien. Bueno, eso es todo por el momento. Si bien tengo aún otros videos pendientes, este es un tema del que quería hablar hace mucho y lo tenía casi listo, así que me encapriché un poco sacándolo primero, pero no se preocupen que sigo avanzando los otros videos que tengo pendientes. Y también si tienen alguna buena sugerencia de algún tema que les gustaría que comente en los próximos videos, no duden en dejarlo en los comentarios.
Y no se olviden comentar qué les parece el multiverso, si hay alguna versión alternativa que les parezca mejor que la original. Los mejores comentarios, como siempre, aparecerán en el próximo video. Por último, yo soy Mefe y hasta la próxima.